muchachones, ¿qué tal? Yo soy Anaís y esto es Se Habla Español. Muchachones, quiero contarles que me dediqué a hurgar por allí en internet buscando diferentes textos, noticias, qué sé yo, escritos donde la coma cambiara el significado de lo que se quería decir. Y debo decirles que encontré muchísimos ejemplos de eso, pero aquí te voy a presentar solo algunos, porque si no estaríamos aquí, no sé, hasta la medianoche quizá. Así que, sin más bla bla, empecemos. Lo primero que me llamó la atención fue este titular de un diario. Pablo Alborán, reina en la música española. Aquí, en esta expresión, se está usando la palabra reina como un sustantivo. Y lo que se dice es que el señor Pablo Alborán es una reina y que su reino está dentro de la música española. Pero lo que realmente se quiso decir fue Pablo Alborán, reina en la música española. Aquí, la palabra reina está siendo usada como un verbo y fíjense ustedes que no hay comas. Entonces, lo que se quiere decir es que este cantante predomina dentro de la música española, prevalece dentro de la música española. Gran diferencia, ¿no? Bien, vamos a ver otro texto. Neymar te toca. Aquí se está diciendo que el futbolista Neymar te toca. Pero si colocamos la coma después del vocativo, entonces queda Neymar te toca. Eso fue lo que se quiso decir. Este titular se refiere al hecho de que el futbolista Neymar le tocaba pagar una cantidad de dinero al fisco brasileño. También está una anécdota que francamente no sé si es una leyenda urbana, si de verdad ocurrió, pero en todo caso lo que me interesa en este momento es señalar la importancia de la coma. Así que vamos a ver ese texto. El monarca Carlos V está a punto de firmar una sentencia que dice: perdón imposible, que cumpla su condena. Con la pluma en la mano, se queda unos instantes pensativo y, en un gesto de magnanimidad regia, firma el documento, no sin antes haber desplazado la coma. Perdón, imposible que cumpla su condena, dice ahora la sentencia. Vamos a ver la diferencia entre ambas frases. En la primera frase, perdón imposible, que cumpla su condena. Aquí se está diciendo que no hay posibilidad de que este condenado se salve y se está dando la orden que cumpla su condena. En la segunda frase, perdón, imposible que cumpla su condena. Aquí el condenado se está salvando y se ordena que lo liberen o lo salven. Entonces, una coma puede salvar vidas o no. Hay un texto muy famoso sobre la coma atribuido al escritor Julio Cortázar y dice así: si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, andaría en cuatro patas en su búsqueda. El escritor nos dice que si tú eres mujer, colocarás la coma después de la palabra mujer. Así, si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, andaría en cuatro patas en su búsqueda. Pero si tú eres hombre, entonces colocarás la coma después de la palabra tiene. Así, si el hombre supiera realmente el valor que tiene, la mujer andaría en cuatro patas en su búsqueda. Esto significa que hay que tener mucho cuidado dónde colocamos las comas. Veamos ahora estas dos frases.
hora de comer, niños. La otra frase, hora de comer, niños. La primera frase parece dicha por la bruja del cuento Hansel y Gretel, que quería comerse los dos niños. Pero la segunda frase parece dicha por una madre que llama a sus pequeños niños a comer. Pero, ¿qué cambió en estas dos frases? Simplemente el lugar donde ponemos la coma. Y bueno, muchachones, hasta aquí nos trajo el río por hoy. Nos veremos en una próxima oportunidad y hasta la vista.